La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Luis Córdoba, experto en seguridad e investigador de orden, conflicto y violencia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, Giselle, muy amable por la invitación y un saludo cordial a la audiencia. Como experto, ¿qué consideraciones debería tener este plan para hacerle frente a los carteles internacionales de narcotráfico? Hablamos del cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, hablan también de la mafia rusa y demás. Bueno, nosotros hemos estado investigando sobre el tema de la violencia criminal y sus efectos políticos en el país. Y obviamente esto implica mirar la región. Y yo creo que el problema no cae o no recae exclusivamente sobre la presencia o no de carteles. Ese es más bien un correlato que normalmente ha ayudado a distorsionar la comprensión de la criminalidad en territorio. En el Ecuador, este plan o esta estrategia que ha planteado el gobierno y de la cual no se conocen mayores detalles, debería apuntar fundamentalmente a lograr que el Estado desarrolle mayor capacidad de infraestructuras en términos de servicios básicos y bienes públicos, si es que se busca reducir la base social que está siendo utilizada por las organizaciones criminales para poder fortalecerse. Mientras eso no ocurra, lo que estamos nosotros observando es que al revés, se está consolidando un orden social y hasta político a nivel local que podría denominarse un oligopolio de coerción, en donde ya no es el Estado el único que ejerce coerción, sino que también son estas especies de ejércitos privados que, como en Esmeraldas, tienen atemorizada a la población, pero al mismo tiempo permiten que sigan fluyendo la tala ilegal de bosques, minería ilegal y otro tipo de economías ilícitas. Un poco podría ser entonces que en realidad la escalada de criminalidad no se debe únicamente a la injerencia del narcotráfico en nuestro país, en los barrios, en las calles, en las cárceles, sino que el gobierno también está descuidando atacar también la desigualdad y las condiciones de pobreza. Sin duda, y además esto es importante verlo a nivel regional. Cuando uno mira a nivel regional, observa que en Brasil, observa en Centroamérica, observa incluso en la Argentina y en Paraguay, enormes problemas con los delitos transnacionales y las redes criminales que los impulsan y promueven. ¿Cuál es el común denominador? Uno de esos comunes denominadores es que en toda América Latina todavía se está impulsando un modelo extractivista que está obviamente muy empatado con violencia criminal y con violencia política. El día de ayer, por ejemplo, se hizo público el asesinato de una moradora defensora de la naturaleza y que lucha contra la minería en el sector de Molleturo, en la provincia de La Suay. Una mujer de 24 años, embarazada de 5 meses, es asesinada precisamente en el contexto de un conflicto minero. Mientras nosotros estamos observando, y el gobierno es eso lo que pretende que justifiquemos bajo el concepto de guerra entre bandas criminales del narco, que justifiquemos todo lo que ocurre en términos de criminalidad e inseguridad. Y aquí vale recordar un dato que es absolutamente importante. De todos los muertos que se dieron durante el 2021, el 27,47% de los asesinatos estuvo vinculado al narcotráfico. Y la mayoría de todas las víctimas no tenían antecedentes penales. Es decir, solo 3 de cada 10 que fueron asesinados en el año anterior en el Ecuador tenía relación con el mercado de la cocaína o de otros estupefacientes. Sin embargo, ahí no calza mucho el argumento del Estado de decir que son conflictos entre bandas que se discuten o se pelean por el territorio de la droga. Por supuesto, precisamente eso es lo que hay que desmontar y hay que al menos poner bajo sospecha, porque me parece que es fundamental entender que en las localidades, en espacios locales, y no me refiero solo a Esmeraldas, pensemos en lo que está pasando con Buenos Aires en Imbabura, lo que está pasando con Ponce Enrique en el Azuay, lo que está pasando con Yutupín en el Napo, y podríamos así mencionar al menos 25 zonas a nivel local en el Ecuador donde existe enorme criminalidad
y además enormes economías ilícitas que están desarrollándose con la connivencia de autoridades políticas, en algunos casos de policías y en otros muchos casos también, obviamente, de políticos profesionales. Ahora, esta estrategia que fue construida por las autoridades de los ministerios del Interior, de Defensa, incluso también la Policía Nacional participó y las Fuerzas Armadas, y se generó un documento que fue presentado a Laura Richardson, que es comandante del general del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, y incluso se iba a hacer una estrategia en conjunto para darle el presidente había mencionado que esta estrategia era un poco reservada, ¿no? Por las razones que se entienden, pero sí se conoció que se iba a implementar $5,000 millones para esta lucha. ¿Hacia dónde, viendo este contexto que usted nos acaba de mostrar, hacia dónde debería ir ese dinero invertido? A ver, yo creo que ahí lo importante es entender dos cosas de este Plan Ecuador, que no ha dejado de llamarse así. Y digo, no ha dejado de llamarse así, porque recordemos que el Plan Colombia oficialmente se denominó Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado. Extraoficialmente le conocíamos como Plan Colombia. Por lo tanto, el nombre no nos debe llevar a error. Lo que acaba el gobierno de impulsar y a lo que responde la visita de los senadores de la semana anterior a Carondelet es precisamente a una estrategia que tiene dos brazos ejecutores. El uno es una estrategia global que lo plantea, cuyo marco operativo es la Ley de Asociación entre Ecuador y Estados Unidos, que está siendo en proceso de aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos. Esta ley, que fue impulsada por una comisión bipartidista de demócratas y republicanos, está en proceso de aprobación y es muy probable que a principios del próximo año esté aprobada. En la sección 9 de esta ley se contempla y se le da al Departamento de Estado de Estados Unidos un plazo de 6 meses para elaborar una estrategia global de intervención en todas las áreas del Estado ecuatoriano. Esto es a lo que se denomina intervención por invitación, en donde los procesos de toma de decisiones en materia política de todos los ámbitos, no solo de seguridad, van a pasar a estar definidos por un gobierno extranjero. Eso es lo grave y es lo penoso, porque se está demostrando enorme deficiencia e incapacidad en la gestión del gobierno para poder desplazar esto. Pero al final no tenemos la capacidad. O sea, ¿qué más podemos hacer si no es pedir ayuda al exterior, si no tenemos la capacidad? Claro, por supuesto. Lo que no podemos negarnos nunca es a la ayuda y a la cooperación. Pero una cosa es que nosotros pidamos ayuda siendo los que definimos cuáles son las prioridades para la inversión, para la orientación. Otra cosa diferente es que sean ellos quienes deciden cómo van a intervenir. Y es esto lo que se está planteando en la ley. Por eso pido, leamos la ley. La ley ya es pública, el borrador es público. Y la segunda parte de esta ¿Pero por qué estrategia... es tan preocupante que nos digan en dónde debemos invertir? Porque se supone que si la estrategia viene desde afuera y nos dicen aquí son los puntos débiles y aquí es donde tienen que trabajar más y aquí es donde tiene que ir la inversión principal, ¿qué habría de malo? A veces ese nacionalismo un poco no hemos podido hasta el día de hoy. El gobierno lleva ¿cuánto tiempo? Más de un año en el poder y no ha podido con la delincuencia que cada vez aumenta y se notan más las falencias del Estado. Por supuesto, Giselle, pero el problema no es nacionalista. El problema es que no es que el gobierno no ha podido porque no hay nada que hacer. El problema es que el gobierno parece interesado en que esto crezca para precisamente justificar lo que estamos observando, pues. El tema no es negarse al apoyo extranjero. Estados Unidos no ha tenido éxito en su intervención en Colombia. El día de anteayer se acaba de hacer público las cifras de cultivos de hoja de coca en Colombia. Durante el gobierno de Iván Duque, un gobierno absolutamente cercano a la administración de Estados Unidos, creció como nunca antes la expansión de cultivo de hoja de coca. Si es que fuese tan eficiente esta asesoría, llamémoslo entre comillas, que brinda Washington, ¿por qué Colombia no ha resuelto sus problemas? Ese es un buen punto. Si fuese tan eficiente esta asesoría que brinda Washington, ¿por qué México no ha resuelto sus problemas? Recordemos que México hizo lo mismo que está haciendo ahora el presidente Lazo con el presidente en el 2006, cuando declararon la guerra contra las drogas. Era el Plan Mérida, el famoso Plan Mérida, como se llamó.
Entonces, el tema no es que nosotros estamos negándonos al acceso o a la asesoría y al apoyo extranjero. El problema es que ese tipo de trabajo no ha surtido efectos en nuestro país, en nuestra región, y probablemente no va a surtir efectos positivos en nuestro país, porque lo que hemos observado son enormes olas de homicidios en Colombia, en México, donde ha habido enorme inversión por parte de Estados Unidos sin que eso resuelva. Por eso es que es importante tener mucho cuidado sobre la forma y los términos en los que se desarrollan relaciones bilaterales con Estados Unidos y con el resto del mundo. Otro tema también puede ser el triunfo de Petro en Colombia y lo vulnerable que se ha vuelto nuestra frontera norte, en donde, por cierto, se produce el 74% de la droga en el mundo. Y que por ahí se está filtrando mucho y hay obviamente un quemimportismo o una falta de empeño en controlar la frontera desde el lado de Colombia. Bueno, lo que pasa es que en Colombia, digamos, hay factores muy determinantes. El primer factor determinante es que los acuerdos de paz entre las FARC y el Estado y el gobierno no fueron implementados. En el 2016 se firmaron esos acuerdos y apenas del 3% de los acuerdos han sido implementados. Por lo tanto, aunque se desmovilizaron cerca de 13,000 guerrilleros, no se le ha dado, por ejemplo, alternativas a los campesinos para desplazar el cultivo de la coca y reemplazarlo por cultivos lícitos. Si es que eso no ocurre, el resultado es lo que estamos viendo. Uno. Dos. Hay un problema muy grave en el sur de Colombia, que es lo que linda o colinda con Esmeraldas, que es precisamente la zona donde más ha recrudecido el cultivo de coca. Pero esto tiene que ver mucho con la política que ha tenido tanto el Estado colombiano como el ecuatoriano respecto a las fronteras. Siempre se ha pensado y ha mirado a las fronteras como un espacio de límite frente a otro territorio y no como un anclaje, como un enclave de comunicación y donde deben reconstituirse también procesos que mejoren la socialización de las personas. Incluso, entonces, Luis, la frontera sur no deja de ser igual peligrosa, ¿no? Se han identificado 17 laboratorios de droga en Palora, más de el tráfico de armas, explosivos y el contrabando. Entonces, ahí hay una mirada que hay que tener claro. Es un absurdo pensar que mientras pongamos más militares en las fronteras va a haber mayor control. ¿Por qué? Porque las fronteras por naturaleza son socialmente porosas. Mientras no exista desarrollo local en las fronteras, no habrá posibilidad de frenar este tipo de economías ilícitas. Y el desarrollo local se logra solo con inversión de los estados y con la creación de ecosistemas adecuados para que haya también inversión privada. Pero esto no se puede construir si no hay una decisión del país y del gobierno de cambiar el eje de su estrategia de seguridad, de una estrategia militarista, que pretende encontrar en la coerción la única salida, a una estrategia que obviamente abarque una mirada mucho más holística del problema. Y en esa mirada holística cabe también la posibilidad de la legalización de drogas de consumo recreativo como una alternativa para eliminar la violencia que existe alrededor del narcotráfico. Creo que sin duda alguna esa es la principal política que debe asumir América Latina y el Ecuador si quiere ir hacia una pacificación democrática. Porque mientras no se logre quitar el poder económico a las organizaciones que trafican la coca por ser precisamente ilícita, mientras no se logre desmontar ese poder económico, no habrá forma de rivalizar con estos ejércitos privados, ni en tecnología, ni en armas, ni en Bueno, Colombia se ha abierto al debate justamente sobre la legalización de la cocaína. Y no solo Colombia, sino que también Brasil y México, los expresidentes Cedillo en México y Cardoso, Enríquez Cardoso en Brasil, han hecho, incluso en el 2011, la propia Naciones Unidas les encargó un estudio donde ellos afirmaron la única forma de resolver el tema es ir hacia una despenalización del consumo de drogas en América Latina y en el mundo. Pero el principal opositor para que esto ocurra, lamentablemente, son algunas agencias federales de Estados Unidos que lucran de la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué? Y cuando digo lucran, no me refiero solo en términos figurados, sino en términos literales. Estados Unidos tiene el 25% del presupuesto del Departamento de Estado de la INL, la Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley. El 25% se canaliza a través de empresas privadas de Estados Unidos, que son las que brindan capacitación, asesoría y venden tecnología y armamento. Se me acaba el tiempo, es eso también un pero negocio que quisiera hacerle una pregunta y que me conteste lo más corto posible. Luego del asesinato de Leandro Norero, el patrón, en el interior de la cárcel de Cotopaxi, en un motín, ¿debe el gobierno prepararse para nivelar
niveles aún mayores de violencia por la nueva disputa de bandas del crimen organizado al interior de las cárceles? Yo creo que el gobierno es parte de esa disputa, no está luchando contra ella. Por lo tanto, lo que vamos a ver es un continuado ciclo de violencia dentro y fuera de las cárceles mientras persista en la misma estrategia. Con eso me quedo. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias a usted, Gisela. Una buena tarde. Agradecemos al experto en temas de seguridad, Luis Córdoba.